Bueno, hoy vamos a empezar el capítulo 4, argumentos y reglas de inferencia. Mañana van a tener la primera clase práctica con el ingeniero Figueroa. Ya le vamos a subir el práctico a la plataforma. Bien, con anterioridad hemos visto conceptos bastante fundamentales y simples de lo que era trabajar con las proposiciones atómicas y conectarlas a través de los conectores lógicos, ¿sí? Hemos analizado eh, técnicas de las proposiciones, pero siempre con base a su significado semántico, o sea, eh, la representación de cada palabra en la oración. Y eso determinado con sus valores de verdad, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se obtiene una conclusión a partir de proposiciones o afirmaciones ya conocidas, ¿sí? Eh, Mediante esta técnica no vamos a considerar los valores de verdad de las proposiciones, sino que lo que vamos a trabajar es en la manipulación sintáctica de las fórmulas, ¿sí? A eso se refieren todos los animales que tienen alas vuelan, el perro tiene alas, entonces el perro vuela. Está bien deducido. Sabemos que no es verdad, pero hemos hecho una manipulación sintáctica de la fórmula, ¿sí? O sea, no vamos a manejar esos valores de verdad, sino lo vamos a hacer a través de las reglas de inferencia. Bueno, algo habíamos hablado de lo que era un argumento, ¿sí? Una premisa se le puede considerar un sistema de enunciados en un lenguaje determinado, ¿sí? En el cual eh, esos enunciados, esas premisas, las trabajamos con reglas de la lógica, ¿sí? Para obtener una conclusión, ¿sí? En base a la aplicación de reglas sobre los argumentos o enunciados o afirmaciones que denominamos premisas. Entonces, el enunciado, la premisa, es una expresión lingüística que expresa un pensamiento completo, o sea, no puede ser ambiguo, ¿sí? Y habíamos hablado también de lo que era el razonamiento, ¿sí? Por medio del razonamiento vamos a resolver problemas, ¿sí? Eh, lo vamos a hacer aplicándole a las proposiciones las reglas lógicas, reglas de inferencia, ¿sí? Para obtener una premisa final que la vamos a denominar conclusión, ¿sí? Por lo que podemos decir que la conclusión se obtiene, se deriva de esas premisas y tiene una correspondencia lógica con las premisas a través de las reglas que vamos aplicando. O sea, que al aplicarle reglas a las premisas, estamos obteniendo una evidencia que llamamos conclusión. También habíamos dicho en clases anteriores que habíamos hablado de los razonamientos válidos, ¿sí? Eh, o sea, si el razonamiento es válido, no puede aceptarse la verdad de las premisas, sin aceptar también la validez de la conclusión. O sea, si las premisas son válidas al procesarlas con reglas, vamos a obtener también una conclusión válida, ¿sí? Recuerde, haciendo una analogía con las bases de datos, esas premisas tienen que almacenarse en la base de datos y son hechos verdaderos, ¿sí?
Y el motor de la base de datos tiene que controlar y que esos hechos sean verdaderos para poder ser almacenados en la base de datos. Y acá de nuevo, para que lo tengan en cuenta, la lógica no estudia la verdad o la falsedad de las premisas y la conclusión, sino que estudia si la verdad de las premisas, operándolas con las reglas de la lógica, implica también la verdad de la conclusión. A eso se refiere, ¿no? Cualquier cosa, abre el micrófono y pregunta. Pero esto es importante que entiendan, ¿sí? Que a las premisas, al aplicar las reglas de la lógica, obtenemos otra premisa que se denomina conclusión. Y si ese razonamiento es válido, a través de las reglas de conclusión de la lógica aplicada a las premisas, también será un razonamiento válido lo que obtengamos con la conclusión. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la primera premisa: todos los hombres son mortales. Juan es mortal, por lo que la conclusión, perdón, Juan es un hombre porque la conclusión es Juan es mortal. Bien. En este razonamiento, sus premisas, que vamos a ver ahora en el siguiente, vamos a ver que las premisas son falsas, pero la estructura del razonamiento es correcta. Si fueran ciertas las premisas, también lo debe ser la conclusión. Fíjense, los leones son insectos. Primera premisa. Los insectos tienen cola, por lo que los leones tienen cola. Fíjense, ¿cuál premisa es falsa? La primera. Claro. Si los insectos tienen cola, ¿qué te parece? También. Los También. insectos no tienen. No, me refiero a la cola, que es la continuación de la columna vertebral. Entonces, fíjense, llegamos a una conclusión verdadera. Los leones tienen cola, ¿no? Bien, vamos a ver más ejemplos en la Yo no práctica. entendí eso. O sea que si tenemos dos, o sea, si tenemos una premisa falsa, pero su estructura es correcta, igual va a ser la conclusión verdadera. La conclusión va a ser correcta. Ah, ok, Claro. listo, ya lo entendí. Gracias. ¿Sí? No analizamos la verdad, sino analizamos la operatividad de las premisas a través de las reglas de la lógica. ¿Se entiende? Eso es importante que lo entiendan, ¿no? No analizamos la verdad, sino que analizamos, a ver, la conclusión se deriva de las premisas y estas sirven como una justificación de la conclusión. O sea, a través de esas premisas operadas a través de las reglas de la lógica, obtenemos un razonamiento válido, no que sea verdadero, no se analiza la verdad de la conclusión ni de las premisas, sino cómo las operamos para obtener la conclusión. ¿Sí? Obviamente que las premisas tendrán que ser verdaderas si las almacenamos en una base de datos. ¿Sí? Cualquier información que se almacene en una base de datos tiene que ser verdadera. Si no, estaríamos obteniendo consultas falsas. Entonces, si las premisas, antes de almacenarse, se analizan un grado de verdad, si son verdaderas, se almacenan. Luego se construye un motor de inferencia para que procesen la base de datos y se obtiene una base de datos deductiva. Bueno, por eso lo que interesa es que sepan que las premisas, lo ideal, para almacenarlas en una base de datos deben ser verdaderas. Acá lo que vamos a hacer en este tipo de lógica es tener premisas y operarlas para obtener una conclusión, que no necesariamente sea verdadera, sino que se obtenga a través de una deducción
hecha por medio de reglas lógicas a las premisas. No sé si queda una duda de eso. No, profe, gracias. Otro ejemplo podría ser, todos los leones son cuadrúpedos, primera premisa. Todos los leones son carnívoros. Entonces, ¿qué podemos afirmar ahí? O sea, si decimos que todos los leones son carnívoros, nosotros sabemos que más de un animal cuadrúpedo no es un león. Entonces podemos afirmar y concluir que algunos cuadrúpedos son carnívoros. Bien. Análisis de los razonamientos. A ver si me acuerdo de otro ejemplo. Bueno, por ahora nos quedamos con esto. En la práctica, en el práctico 2 o 3, vamos a ver bastantes reglas de diferencia. Análisis de los razonamientos. Un razonamiento es válido si todas las premisas lo son. Y por lo tanto, la conclusión también va a ser válida, ¿sí? No estamos analizando el grado de verdad, sino que ese razonamiento sea válido porque todos los componentes del razonamiento los operamos con reglas de lógica para demostrar que es válido. Entonces, para analizarlo al razonamiento, se lo representa por medio de expresiones proposicionales y se le aplican reglas de la lógica, o tablas de verdad, para comprobar la validez del razonamiento. O sea, nosotros las reglas de lógica las dejamos enunciadas, pero no hacemos la demostración. Se puede hacer, pero bueno, la materia es cuatrimestral. Planteamos las reglas y después las utilizamos para operar las premisas, ¿sí? Y de esa forma las formalizamos a la conclusión a través de las reglas de lógica para comprobar la validez de un razonamiento a través de su conclusión. Por ejemplo, si un razonamiento, yo afirmo que la proposición 1, P1 y P2 y P3 y Pn implica Q. La conclusión Q es verdadera cada vez que todas las premisas también lo sean, porque estoy operando con una conjunción, ¿no? Con el I o el A. Bien. Veamos este ejemplo. Para averiguar si es válido el siguiente razonamiento, si tuviera un auto estaría viajando. No estoy viajando, la segunda premisa. Por lo tanto, la conclusión es que no tengo un auto. ¿Sí? Estas premisas, estas oraciones, las podría asignar a una letra. ¿Sí? P, tengo un auto. Q, estoy viajando. ¿Sí? Entonces, tengo que representar esto que está en lenguaje natural, representarlo en lenguaje formal. Entonces, a P le asigno tengo un auto, a Q le asigno estoy viajando. Entonces, la formalización sería P, que tengo un auto, implica Q, que estoy viajando. Niego Q, o sea, no estoy viajando, por lo que no tengo un auto, no P. Fíjense que si tengo la implicación, P implica Q, y niego el consecuente, o sea, Q, si niego el consecuente, el antecedente también está negado. ¿Se entiende cómo formalicé las premisas que estaban en el lenguaje natural? Primero les asigné un valor a cada una de las letras en base a las premisas y luego lo formalizo. ¿Eso se entiende cómo fue hecho?
Chicos, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. bien. Eh, Voy a ver si me han habilitado la encuesta, ya continuamos. Estamos en el DAPU. Bien. Opciones, subtítulos, ¿no? Atiendan. Voy a alargar una encuesta y contesten con su nombre la encuesta. Eso significa el presente, ¿sí? La voy a habilitar 2 Solo minutos. el nombre, profe, ¿no? O también el apellido. Apellido y nombre, ¿sí? Ahí largo la encuesta. Profe, ¿dónde está la encuesta? ¿No la están viendo? No, profe, ¿dónde está? La encuesta, ¿dónde estás? Ahora, ¿la ven? Sí, profe. Sí, ya Ah, Bueno, sí. está. empiecen a contestar con su apellido y nombre, les doy solo presente. O bueno, solo presente, nada más fácil. Ya está presente y bueno, empiecen a contestar, les doy 2 minutos, ¿sí? Ese es el presente. Listo, profe. Sí, pero esperemos que contesten todos, hay como 160 logueados, ¿no? Profe, ¿dónde está? Y debería estar viéndola, ya si la vio uno, la tiene que ver todo. Presente, profe. ¿Sí? Sale ahí en la aplicación del Zoom, chicos. Profe, profe, a mí me salió para poner conexión inestable o presente. Solo tengo que poner presente y ya está, ¿no? Mientras Sí. la contestes, está bien. Bien, profe, gracias. De nada. ¿Cuántos ya llevamos contestados? ¿Ya están todos? Ya están 100%. Sí, pero tengo 158. Faltan todavía contestar, chicos. Vamos, contesten. O han entrado al Zoom y se han ido. Bueno, el que entró al Zoom y se fue, lo lamento. Vamos a esperar los 2. Vamos a esperar los 2 minutos. Pero Sí, Mariano, la opción de presente. la lista se pasa así, ¿no? Es una forma muy rápida de tomar el presentismo. Y sí, por ahí algunos se pasan tomando listas más de 200 minutos, una hora. Claro. Sí, sí, en un rato, ¿no? Bueno, finalizo la votación, ¿sí? Con esto tengo el presentismo. Bueno, continuamos entonces, les comparto. Bien, vuelvo a consultarles. ¿Se entendió cómo planteo 2 premisas en lenguaje natural, obtengo una conclusión, luego a esas premisas del lenguaje natural les asigno a una letra, para ver, ya con eso queda establecida la proposición en forma formal, y obtengo ese razonamiento, ¿sí? P, tengo un auto, implica que estoy viajando. Niego el consecuente, Q, por tanto, si niego el consecuente, el antecedente también debe ser negado. Profe, ¿Alguna pregunta? yo, profe. Bueno, Disculpe, a mí no me salió la encuesta para el presente. No es de la... No me sale. Estoy en el cero y no me sale. acá con el celu. Bueno, mandale un mensaje, poner en el chat y lo va a tener en cuenta. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, chicos, que son muchos alumnos, ¿no? Es difícil el manejo, la operatividad de cátedra, ¿sí? Bueno, eh, sigamos. Comprobemos la validez del siguiente razonamiento.
pero ahora por medio de una tabla de verdad. Establecemos los valores de verdad para la proposición P y los valores de verdad para la proposición Q. Negamos P, negamos Q, establecemos los valores de verdad para la implicancia, implica Q, luego lo llevamos a esta fórmula, P implica Q y no Q, y por último, el razonamiento completo. P implica Q y no Q, por lo tanto implica no P, que es exactamente lo que... Hola. No, ahí lo saco, compañero. Gracias. Oh, Catarina. Pide Cecilia Olivia tener el WhatsApp, el micrófono abierto. Esto es lo que pasa en tu casa. Habría que hacer un curso de coherencia en el aula virtual. ¿Sí? Realmente. Bien. No, señor. Tengo que esperar a que termine de jugar. Fíjate quién es. Bien, ¿se entendió la formalización a través de la tabla de verdad? Sí, profe. Esto que está acá, el resultado, verdadero, 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 ¿cómo lo llamaban? Esto, al ser cada fila verdadera, es lo que se denomina una tautología. Y por lo tanto, si hemos obtenido una tautología, el razonamiento es válido. ¿Sí? Las tablas de verdad son efectivos, es cierto, pero tienen el problema de que cuando aumenta el número de variables, aumenta en forma exponencial la operatividad de esa tabla de verdad. Por eso, en vez de tablas de verdad, vamos a utilizar las reglas de inferencia, ¿sí? O sea, esa complejidad aumenta 2 a la n, donde n es el número de variables. ¿Sí? O sea, son muy efectivas, pero para un número pequeño de variables. ¿Sí? Al aumentar las variables, aumenta exponencialmente la complejidad de la operatividad de la tabla de verdad. Entonces, algo más efectivo es usar las reglas de inferencia. Entonces, la inferencia consiste en partir de un conjunto de proposiciones conocidas, que son verdaderas, a las que denominamos premisas. Y a partir de esas premisas, deberemos concluir, a través de reglas de la lógica, en otra afirmación, ¿sí? En otra proposición, la que denominamos conclusión. ¿Sí? Entonces, si las premisas las operamos con reglas de la lógica, para obtener la conclusión, quiere decir que hay una relación entre las premisas y la conclusión, ¿sí? Que deben ser coherentes con las reglas que hemos aplicado. Existen diferentes mecanismos de inferencia. Uno, ya lo usamos, tablas de verdad. Otro lo llamamos procedimientos de resolución. Y el que vamos a estudiar nosotros, que son las reglas de inferencia. Entonces, las reglas de inferencia nos permiten derivar mediante fórmulas bien formadas y obtener de esa forma la conclusión. Bien. Los tres elementos fundamentales que permiten entonces realizar las inferencias son, bueno, primero, las premisas, ¿sí? Las proposiciones que planteamos, verdaderas, y que luego deberemos operar con reglas de la lógica para obtener la conclusión. Entonces, las premisas
son hipótesis que se plantean. Y estas proposiciones siempre las vamos a considerar verdaderas. Recuerden que una hipótesis se plantea en forma, digamos, no afirmando, sino una hipótesis podría ser si construimos un motor de inferencia, podría ser aplicado a una base de datos. ¿Sí? Están en exponencial, en modo exponencial. La conclusión es una proposición que debemos probar a partir de las premisas. ¿Cómo lo probamos? Si a las premisas le aplicamos reglas de la lógica, ¿sí? O sea, construimos un mecanismo formal y obtenemos una conclusión, entonces esa conclusión le dice que es válida, porque fue obtenida a través de premisas válidas operadas con reglas de la lógica. Y las reglas de inferencia son los pasos que se utilizan, aplicando reglas de la lógica, para obtener conclusiones que estén de acuerdo con las premisas. Ya en idioma español, ¿qué es una inferencia? Yo tengo hechos conocidos, ¿sí? Verdaderos, que son las premisas, ¿sí? Y si yo les aplico un mecanismo de inferencia a las premisas, voy a obtener un nuevo conocimiento que no estaba planteado, sino que lo obtengo nuevo a partir de operar las premisas. Entonces, la inferencia, ¿qué es? A partir de un conocimiento que se tiene, poder aplicarle reglas y obtener un nuevo conocimiento. Entonces, a partir de conocimientos que teníamos en las premisas, hemos obtenido un conocimiento nuevo, que no lo teníamos en la premisa, pero sí en la conclusión. ¿Se entiende todo eso? Sí, profe. Bien. Regla de modus ponens, ¿sí? También conocido como método de afirmando, afirmo. Esta regla establece que, dado un condicional y el antecedente del condicional, ¿sí? ¿Qué obtenemos? ¿Sí? Si en un condicional se tiene como primera premisa P implica Q, y segunda premisa es el antecedente, o sea, P implica Q. Afirmo P, la segunda premisa. ¿Sí? Entonces se puede aplicar modus ponens y se obtiene Q. ¿Sí? Porque si afirmo el antecedente, el consecuente también queda como verdadero. ¿Cómo lo planteo formalmente? Premisa 1, P implica Q. Premisa P. Segunda premisa, afirmo P. Y en la conclusión, a través de modus ponens entre la premisa 1 y la premisa 2, obtengo Q. ¿Cómo lo obtuve Q? Si P implica Q y afirmo el antecedente, el consecuente también lo puedo afirmar. Afirmo 1, afirmo 2, afirmando afirmo, por regla de modus ponens entre la premisa 1 y 2, obtengo Q. ¿Sí? Cuando se aplica modus ponens para llegar a una conclusión, el orden de las proposiciones es indiferente. Podría haber puesto P arriba, ¿no? Como primera premisa, y P implica Q como segunda. Y no me hubiera alterado el resultado. ¿Sí? Por lo que podríamos decir que modus ponens es conmutativo. Bien. Regla de la doble negación. ¿Sí? Esta regla me permite establecer que la doble negación de una proposición equivale a la misma proposición y viceversa, ¿no?
permite el paso de una sola premisa hacia la conclusión. Acá tenemos dos variantes, y en el primer caso afirmo Q, y puedo obtener como conclusión la doble negación de Q. ¿Sí? La doble negación de Q es afirmar Q también. Entonces, por doble negación en la premisa 1, obtengo Q doblemente negado, o lo que es lo mismo, afirmado. La otra variante sería negar dos veces Q, pero ya como premisa, por lo que la conclusión es Q. La doble negación de la proposición Q, obtengo Q. Doble negación sobre la premisa 1. Esto es muy importante que pongan qué regla están aplicando y sobre qué premisas están operando, ¿no? Eso es importantísimo que quede aclarado. ¿Eh? Uno pierde la atención por buscar esto. Sí, la verdad que hemos detenido la clase, ¿sí? Hemos detenido la clase para hacer la encuesta. Le dimos más de 2 minutos, por lo que les pediría que si van a escribir en el chat, sea un razonamiento válido. Regla, aparte, no sé, para dejar libre a alguien por falta tendría que ser una voz. O sea, tenemos antecedentes de años anteriores que hemos dejado pasar cada cosa. Lo que sí no queremos es que si tomamos los parciales y después se quejan y la queja está sentada en que 10 clases que estuvieron presentes en una, bueno, no hay mucho para eso. Bien. Regla de Tollendon-Tollens, ¿sí? En el apunte les planteo más ejemplos y en la práctica van a tener también ejemplos, ¿sí? Regla del Tollendon-Tollens. Es una regla que se aplica a las expresiones condicionales. Profe, el apunte lo va a mostrar después, profe. ¿O se lo va a subir después? O sea, después lo ponemos en la plataforma, ¿sí? Vamos bien. subiendo todo. ¿Sí? También Tollendon-Tollens se conoce como negando niego. Si esta regla determina que dado un condicional y la negación de su consecuente, es posible concluir con la negación del antecedente, ¿sí? Por ejemplo, premisa 1. P implica Q. Niego el consecuente, por lo tanto, también quedará negado el antecedente. ¿Cómo obtengo esta negación del antecedente? Aplicando Tollendon-Tollens a las premisas 1 y 2. Primero planteo el condicional, o sea, podría haber planteado la negación también primero. Planteo el condicional, P implica Q. Si niego el consecuente, no Q, también niego el antecedente. Negando, niego. Estas reglas nosotros no las exigimos de memoria. Sí exigimos que las entiendan y las sepan aplicar en un ejercicio para resolverlo. ¿Sí? Algunos lo podrán resolver en 5 pasos, otros en 3. Es más efectivo mientras menos pasos se resuelva. Pero en la cátedra solo controlamos que se resuelva, ¿sí? La experiencia los va a llevar a hacerlo en menos pasos. ¿Alguna pregunta? Bien. Disculpe, profe, si una pregunta. Entonces, si negamos la consecuente, ¿siempre tendríamos que negar también su antecedente? ¿O algo que aplicaríamos solamente? Por Tollendon-Tollens que dice, negando niego. Entonces, P implica Q. Niego el consecuente. Por lo tanto, queda negado el antecedente. Por Tollendon-Tollens entre las premisas 1 y 2. Esto sí es importante que aclaren. Cada paso que ustedes den, porque
a la conclusión podemos llegar operando varias veces, ¿no? Entonces acá estamos operando una sola vez, pero cada vez que operamos sobre esta premisa, cuando llegamos a la última premisa después de la línea, esa es la conclusión. En este caso estamos trabajando con una sola operación sobre las premisas. ¿Por qué? Porque no queremos complicar el ejemplo, solo queremos que entiendan la regla, en este caso, tolendo autor. O sea, que en un condicional, si niego el consecuente, automáticamente queda negado el antecedente por tolendo tollens. Negando, niego el consecuente, niego el antecedente. Regla de la conjunción. ¿Okay? No es cierto que no aprobaste lógica. Entonces, ¿no aprobó lógica, señor? Esa es la pregunta. ¿Aprobó o no aprobó lógica, señor? Señor, Aprobó. ¿Eh? Sí, aprobó, señor. Claro. Doble negado, afirmado. Bien. Regla de la conjunción. Esta regla establece que, dadas dos premisas verdaderas, su conjunción, obviamente, será verdadera. ¿Sí? P verdadero, Q verdadero, P y Q es verdadero, porque la conjunción, para ser verdadera, los dos componentes deberán ser verdaderos. ¿Sí? Primera premisa, fíjense, el orden de las premisas aquí también es indiferente, o sea que es conmutativo. Primera premisa, afirmo P. Segunda premisa, afirmo Q. Entonces, la conclusión P y Q será verdadera. ¿Por qué? Porque en una conjunción, los dos componentes deben ser verdaderos para que la conjunción sea verdadera. Entonces, aplico conjunción a la premisa 1 y a la premisa 2. ¿Sí? Afirmo P, afirmo Q, aplico la conjunción a 1 y 2, por lo tanto, P y Q es verdadero. Bien, regla de la simplificación, vamos a ver dos casos. Esta regla establece que la conjunción de dos proposiciones se puede concluir a cualquiera de ellas. Si la premisa es cierta, cada una de las conclusiones también lo será. Entonces, fíjense la primera premisa. P y Q. Lo afirmo. O sea, puedo afirmar también que P es verdadero. ¿Sí? Para que la conjunción sea verdadero, los dos componentes de la conjunción son verdaderos. Por lo tanto, aplicando regla de simplificación 1, afirmo P. La variante sería que tengo la conjunción P y Q afirmada, por lo tanto los dos componentes son verdaderos, también puedo afirmar Q. ¿Sí? Cualquiera de los dos componentes de la conjunción, tanto P como Q, pueden estar en la conclusión como verdaderos, aplicando regla de la simplificación. Veamos otra variante de la regla de la simplificación. Con esta regla podemos establecer que si una proposición es verdadera, la disyunción de esta premisa con otra cualquiera es siempre verdadera, porque la disyunción, con que una sea verdadera, ¿sí?, la conclusión va a ser verdadera. O sea, si afirmo P, o sea, P es verdadero, la disyunción entre P y Q
va a ser verdadera. En la disyunción, con que un elemento sea verdadero, ya hace que la disyunción sea verdadera. O sea, si tengo la premisa 1, afirmo P, aplico la simplificación 2, ¿qué quiere decir? Que P o Q ya es verdadero. La variante sería que afirmo Q, entonces P y Q, por regla de la simplificación, variante 2 es verdadero. Entonces, en la variante 1 trabajamos con la función, en la variante 2 trabajamos con la disyunción. Bien. Regla de Toledo-Ponens. Esta regla permite establecer que la negación de una de las proposiciones que establece una disyunción afirma la otra proposición. O sea, en la disyunción, una proposición debe ser verdadera para que la disyunción lo sea. Si afirmo uno de los componentes, ¿sí?, afirma la otra proposición. Es decir, negando una proposición de una disyunción, se afirma la proposición. También se la conoce como negando afirmo o también como silogismo disyuntivo. En fórmulas, lo que hemos hablado recién, tenemos una disyunción entre P y Q como premisa. Niego uno de los componentes de la disyunción, por lo tanto, afirmo el otro componente. Y haciendo una variante entre la disyunción de P o Q, ahora niego Q, por lo tanto puedo afirmar P. Recuerden que la conclusión debe estar justificada, en este caso, aplicando Toledo-Ponens entre la premisa 1 y 2. Siempre debe estar la conclusión justificada de esta manera. ¿Sí? ¿Qué regla aplico y sobre qué premisas se aplica? Regla transitiva. Mediante esta regla se establece que, dado dos condicionales, donde el consecuente de una proposición coincide con el antecedente, donde el consecuente Q coincide con el antecedente de la segunda premisa, se obtiene una proposición condicional que tiene el antecedente de la primer condicional, el antecedente del primer condicional es P, entonces en la conclusión ponemos P, y como consecuente en la conclusión, el consecuente de la segunda condicional. ¿Sí? P implica Q, Q implica H. Bien. Aplicando transitiva entre premisa 1 y 2, ¿cómo se arma la conclusión? Con el antecedente de la primera condicional de la primera premisa, P, y el consecuente del condicional de la segunda premisa. Entonces, aplicando transitiva entre 1 y 2, la conclusión es P implica H. Entre 1 y 2, ¿no? A esto se lo conoce como silogismo hipotético también. Regla conmutativa. Regla conmutativa. Esta regla establece que el cambio de orden en las proposiciones de una conjunción o en una disyunción no altera el resultado. A una lista de premisas también se le puede aplicar la regla conmutativa. Entonces establecemos la conjunción P y Q como premisa y podemos alterar el orden Q y P, ¿sí?, y obtenemos
que mediante la regla conmutativa podemos alterar el orden en una conjunción. ¿Sí? P o Q en la disyunción también podemos alterar el orden mediante la regla conmutativa. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. No lo corregí. No, que siempre digo lo corrijo al último. Bueno, pero déjame una mirada así, Marco, para corregir. Si no, después queda. Acá lo que debe decir 4, 3, 10 es regla de Morgan. ¿Sí? De Morgan. De Morgan. Así es. Regla de Morgan. Permite transformar una disyunción en una conjunción y viceversa. ¿Sí? Muchas veces para resolver un ejercicio nos hace falta transformar una conjunción en una disyunción o bien una disyunción en una conjunción. Reitero, este punto debe decir regla de Morgan. Cuando se pasa de una a otra, o sea, conjunción y disyunción, se cambian los valores de la afirmación y negación de los términos en esa disyunción-conjunción, así como la propia operación del conjunto. Esta regla de Morgan presenta dos reglas particulares. Regla de Morgan 1, ¿sí? Establece que la negación de una conjunción se obtiene la disyunción de las negaciones. Entonces nosotros el objetivo es cambiar una conjunción por una disyunción. Planteamos la negación de una conjunción como premisa. Y eso nos permite obtener, en vez de tener una conjunción, obtenemos una disyunción, pero negando los dos términos. ¿Sí? La conjunción la logramos cambiar por una disyunción negando los dos términos. Eso se obtiene por Morgan 1. Y es de bastante utilidad poder invertir una conjunción por disyunción y viceversa, una disyunción por una conjunción. Por ejemplo, negamos P o Q como premisa y aplicando Morgan 2 obtenemos la conjunción, pero negados los dos términos. Esto es... No, se producen errores de arrastre. Regla del bicondicional. Esta regla permite establecer que es posible de un bicondicional concluir con cualquiera de sus condicionales. Entonces, como premisa, planteamos el bicondicional entre P y Q como premisa. Y aplicando el bicondicional a esa premisa, podemos plantear uno de los condicionales. Q implica P. O la variante del bicondicional entre P y Q, podemos también poner como conclusión, aplicando el bicondicional, P implica Q. O sea, del bicondicional obtenemos uno de los componentes como condicional. Y un condicional se pueden concluir sus condicionales unidos por medio del operador de conjunción. ¿Sí? Lo podemos hacer de esta manera y también podemos decir que el bicondicional entre P y Q, aplicando bicondicional, podemos obtener Q implica P y P implica Q. Que es lo mismo decir que es el bicondicional. ¿Sí? A través del operador de conjunción.
Son reglas demostrables, pero les reitero, la materia es cuatrimestral y lo que nos interesa es conocer las reglas para construir un mecanismo de inferencia. ¿Alguna pregunta? No, profe. También a partir de dos condicionales se puede concluir el bicondicional. Eso es obvio, ¿no? Q implica P implica Q. Aplicando el bicondicional entre 1 y 2, obtenemos el bicondicional. La variante sería poniendo la segunda premisa como primera, P implica Q, la primera premisa como segunda, Q implica P, y por bicondicional entre 1 y 2, obtenemos el bicondicional entre Q y P. ¿Sí? Es otra variante del bicondicional. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Dilema constructivo. En un lenguaje natural, un lenguaje ordinario, el dilema constructivo se utiliza bastante poco porque los ejemplos quedan como rebuscados, ¿no? Muy difícil ponerlos en la realidad, ¿sí? En el mundo real. Y este dilema constructivo establece que si se tienen dos proposiciones condicionales y una proposición de disjunción con los antecedentes de los condicionales, o sea, P implica Q, S implica H, y una disjunción entre los antecedentes de los condicionales, P y S, P o S, se obtienen los consecuentes, o sea, Q o H. Primera premisa, condicional P implica Q. Segunda premisa, el condicional S implica H. Tercera premisa, construida a partir de la disjunción entre los antecedentes, P o S, se obtiene una disjunción entre los consecuentes, Q o H. ¿Sí? Podríamos haber planteado P implica Q y R implica H. ¿Sí? Muchas gracias y que bueno, andaba necesitando la plata. Señorita Yamile, ¿podría cerrar el micrófono? Y si no, déjelo abierto. ¿Eh? No, está abajo, tenés que salir de la... No. No me entendí. Pero sacala por los puntos. A ver, en una salita de 4, respetan los chicos. Sí, es un momento que te perdés. Veamos un ejemplo del dilema constructivo. Recuerden el dilema constructivo. Planteo dos condicionales, P implica Q, S implica H. Planteo como tercera premisa la disjunción entre los antecedentes y como conclusión obtengo la disjunción de los consecuentes. Entonces veamos un ejemplo. Si un número termina en 0, entonces es divisible por 10. Si un número termina en 5, entonces es divisible por 5. Armo la disjunción. Un número termina en 0 o en 5. Por lo tanto, puedo obtener la disjunción de los consecuentes. El número es divisible por 10 o por 5. Dilema destructivo. Dilema destructivo es dejar el micrófono abierto y destruir la clase. Sí. 0,0. En
En el lenguaje ordinario o natural, el dilema destructivo se utiliza muy poco. Por esta razón, los ejemplos son muy rebuscados, artificiales. Establece que si se tienen dos proposiciones condicionales y una proposición de disjunción con sus componentes negados, con los consecuentes de los condicionales, fíjense, P implica Q, S implica H, los consecuentes Q y H los pongo como disjunción negada, se obtiene una disjunción de los antecedentes de sus componentes negados. O sea, no P o no S. Dilema destructivo entre 1, 2 y 3. También lo puedo plantear con dos premisas. P implica Q y S implica H. Niego Q y niego H, o sea, niego los consecuentes, y obtengo los antecedentes negados, no P o no S. He aplicado el dilema destructivo entre 1 y 2. Ahí está. Paso largo. Ejemplo. Si Pedro nada, hay olas. Si sube al trampolín, se agita. No hay olas o no se agita. O sea, niego los consecuentes. Por lo tanto, puedo negar los antecedentes. Por lo tanto, Pedro o no nada o no sube al trampolín. ¿Sí? Doble dilema destructivo entre las premisas 1, 2 y 3. Reitero, de nada vale poner la conclusión si no justifico la regla que estoy operando y sobre qué premisas está actuando, ¿no? Regla de la simplificación disyuntiva. Establece que si se tiene la disjunción de una proposición, consigo misma, se obtiene la misma proposición. Primera premisa, P o P. Afirmo P y lo obtengo como conclusión. Simplificación disyuntiva en la premisa 1. Ejemplo, 1 es divisible por 1 o 1 es divisible por 1. O sea, le he invertido el orden, pero no se nota porque es el mismo elemento. Por lo que puedo concluir que 1 es divisible por 1. Algunas reglas son muy evidentes, pero muy útiles a la hora de realizar operaciones para obtener inferencias. Regla condicional o contrarrecíproca. Establece que si se tiene un condicional, se obtiene un condicional que tiene como antecedente la negación del consecuente del primer condicional. O sea, P implica Q, niego se obtiene el condicional, se tiene el antecedente de la negación del primer condicional. Y como consecuente la negación del antecedente del condicional. Vamos a presentar 4 casos. P implica Q, niego Q implica niego Q. Y contrarrecíproco. B, niego Q implica niego P, entonces acá sería P implica Q. Q implica P, ¿sí? Niego P, niego Q. Acuérdense que lo tengo que plantear de acuerdo a lo que he enunciado. Y cuarto y último caso que se deriva sería niego P y niego Q, por lo tanto puedo afirmar que Q implica P. De A y B se puede deducir que P implica Q, o sea, de estas dos, de estas conclusiones puedo deducir que P implica Q, aplicando del bicondicional niego Q, niego P.
Y también entre C y D puedo deducir que Q implica P, que sea el bicondicional de negar P implica no P. Son deducciones que se obtienen de esta regla, produciendo las variantes correspondientes. Regla de la exportación. ¿Sí? La vamos a ver directamente con el ejemplo. ¿Qué dice? Tengo una conjunción entre P y Q, y eso implica R. Y el bicondicional, donde P, que es el antecedente, implica Q, implica R. ¿Sí? O sea, le he aplicado como una distributiva. Ejemplo. Argentina clasificó primera y Holanda quedó segunda. Argentina clasificó primera y Holanda quedó segunda, sería Q. Entonces, Brasil debe ganar para quedar segundo. R. ¿Sí? Premisa P, Argentina clasificó primera. Premisa Q, Holanda quedó segunda. Y R, Brasil debe ganar para quedar segundo. ¿Sí? Argentina clasificó primera y Holanda quedó segunda. Esa conjunción, implica que Brasil debe ganar para quedar segundo. Eso es al bicondicional entre Argentina clasificó primera, eso implica que Holanda quedó segunda, y a su vez implica que Brasil debe ganar para quedar segundo. Entonces, hemos demostrado el bicondicional de estos dos términos. Ya veamos con el ejemplo. P, ahora lo vamos a trabajar con una conjunción y una disyunción. Lo hicimos con una conjunción. P y P o Q. Doble implicancia P. P o P y Q. Doble implicancia P. P implica P y Q. Doble implicancia P implica Q. Ejemplo. Belgrano ganó el partido. Entonces Belgrano ganó y Talleres perdió. Primera premisa, Belgrano ganó. Segunda, Talleres perdió. ¿Sí? Belgrano ganó el partido implica que Belgrano ganó y Talleres perdió. La doble implicancia es que Belgrano ganó implica que Talleres perdió. ¿Sí? Por poner algún ejemplo. Cabe aclarar que si muestran el carne de Belgrano, pues. Bien. Lógica y razonamiento. Entonces, ¿qué se entiende por razonar? Se entiende por razonar a la facultad humana que permite resolver problemas a partir de pensamientos, o sea, de actividades mentales, que conectan ideas con otras, según reglas determinadas. Entonces, mis ideas, mis proposiciones, ¿sí?, me permiten conectarlas y obtener nuevo conocimiento a través de reglas determinadas. O sea, aplicándole reglas a las premisas, obtengo nuevas premisas que son conclusiones. O sea, son razonamientos a los que les he aplicado reglas para obtener una conclusión. Las actividades mentales, dije, permiten entonces conectar unas ideas con otras aplicándoles reglas. Entonces tenemos dos tipos de razonamientos.
Razonamiento inductivo. Permite, en base a experiencias específicas, que son las premisas, aceptar como válido un principio general, o sea, la conclusión. Es decir, la verdad de la conclusión se infiere probablemente con la verdad de las premisas. ¿Sí? O sea, mi conclusión va a ser verdadera, lo puedo inferir a través de la verdad de las premisas. Este razonamiento permite razonar de lo particular a lo general. ¿Sí? O sea, voy de lo específico a lo general. Premisa 1. María toca la llama de un encendedor y se quema. Premisa 2. María toca una estufa encendida y se quema. Premisa 3. María toca la brasa del asador y se quema. Estas son las premisas, estas tres premisas son un razonamiento particular. Por lo tanto, podemos generalizar como conclusión. Si se toca un objeto caliente, se quema. Eso sería un razonamiento inductivo. Por eso, acá dice, en base a experiencias específicas. Hemos analizado 3 casos donde María se quema. Entonces, podemos decir que si toca un objeto caliente, María se va a quemar. Eso es un razonamiento inductivo que va de lo particular a lo general. Y razonamiento deductivo, en este caso, permite hacer afirmaciones sobre casos particulares partiendo de casos generales, de lo general a lo particular. O sea, hacemos una especificación si habláramos del lenguaje de objetos. Este razonamiento permite obtener la conclusión a partir de premisas previamente conocidas. La conclusión se obtiene a través de un proceso deductivo denominado deducción o inferencia, que es lo que hemos estado estudiando. Premisa 1. Toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa 2. Toda rosa es una planta, por lo que podemos concluir que toda rosa nace, se reproduce y muere. Queda clara la diferencia entre inductivo y deductivo, ¿no? Es importante que esos dos razonamientos queden claros en sus conceptos. ¿Eh? Bueno, hemos terminado la unidad 4, por lo tanto, ya mañana estamos en condiciones de hacer el primer práctico. Les voy a enviar el capítulo teórico 4 y el trabajo práctico 1, se lo va a enviar el ingeniero Figueroa. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el trabajo práctico va a estar en la aula virtual? ¿Dos? No, el 1 van a poner. El 1 creo que no está puesto. ¿Cómo? No. Vamos a poner el trabajo práctico 1 en la plataforma, ¿sí? Junto con la unidad teórica 4. ¿Sí? La encuesta no fue puesta a las 2 de la tarde. ¿Sí? Fue puesta ya bastante avanzada la hora. Sí. Fue cuando el técnico de Zoom me avisó que la podía activar. ¿Sí? O sea, la encuesta es la forma más honesta de tomar una asistencia dentro de lo que es una asistencia virtual. ¿Sí? Que yo les pase lista acá, me puede contestar cualquiera. ¿Sí? La encuesta la puede contestar el que está rodeado. Bueno. Disculpe, profesor, las clases grabadas, ¿dónde las puedo encontrar? Ya la vamos a grabar esta. Hubo una clase que se perdió cuando hubo un corte, una baja de tensión. Esta ni bien
Ni bien cierra acá, la dejo bajando y ya la subimos a final del día. Ya vemos, tengo que llegar a mi casa, subirla al Drive. Sí, ya lo vamos a hacer. Ya vamos a subir. Entonces la sube al aula. Claro, o hay vamos. que... Porque a mí me habían dicho unos compañeros que el año pasado usted las mandaba por mail y había que mandar los datos de uno a su mail. No, Y no, ahora no. no sé si... La cosa es cómo operamos la cátedra el año pasado. Ahora, para darle mayor agilidad, nosotros lo ponemos en la plataforma. El año pasado mandamos por mail y por plataforma, pero es un doble trabajo. Lo ponemos en la plataforma. ¿Sí? Yo les voy a poner los links de esta clase grabada. Voy a dejar de grabar para que no se haga más grande. ¿Sí? Recording stopped. Entonces, yo de esta clase, el ingeniero Figueroa, vamos a poner el